Dios les bendiga, buenas noches. Qué lindo poder compartir la palabra de Dios en esta primera reunión del año 2022. Así que felicita al que está a tu lado y decirle felicitaciones por haberte congregado en esta primera reunión en donde Dios te quiere hablar, en donde Dios te quiere direccionar, en donde Dios tiene un rema específico para tu vida. Amén. Una palabra certera, una palabra que te mueva en este 2022. Una palabra que te dé dirección, porque eso quiere nuestro Dios. Quiere direccionarnos, quiere encaminarnos. Y este es un año en donde Dios te va a profetizar. Y profetizamos desde aquí, desde el frente, de que el 2022, en desarrollo familiar, Dios mostrará el camino de regreso. Amén. Va a mostrar el camino de regreso a los turbados, va a mostrar el camino de regreso a los confundidos. Dios va a mostrar el camino, Dios va a señalar el camino, Dios va a despertar con voz suave a los que hoy se encuentran quizás adormecidos, aletargados espiritualmente, porque hay mucha gente que ministerialmente, espiritualmente se encuentran dormidos. Y en este 2022 profetizamos de que Dios te va a levantar, te va a despertar con voz suave. Amén. Dios hará obras de amor. Dios hará obras de misericordia en este 2022. Y será un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, acordate bien, un tiempo de cielos abiertos. Un tiempo en donde Dios se va a extender y los que creen van a ver la gloria de Dios. Amén. Los que creen van a ver la gloria de Dios en este 2022. El año 2022 será un año de decisión. El año 2022 será un año de definición. El año 2022 para tu vida será un tiempo de fuerza para reunir el pueblo de Dios y liberar a los cautivos. Repetí conmigo fuerte esto: liberar a los cautivos, liberar a los que se encuentran en opresión, cortar cadenas. Dios se va a ocupar de todas tus cadenas, de todas tus cárceles. Dios te ama y Dios quiere hacer con vos un hombre libre, una mujer libre. Por eso yo sé que en este 2022 va a haber un tiempo en donde Dios va a liberar a tu familia, en donde Dios va a liberar tu finanza, en donde Dios va a liberar tu ministerio, en donde Dios te va a despertar proféticamente, en donde Dios te va a dar fuerza, donde Dios te va a dar ánimo y te va a dar y devolver todo lo que el enemigo te quitó. Amén. Y si le crees a Dios, recibilo con un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él es el único al cual alabamos, el único al cual adoramos en este lugar. Amén. Así que yo los invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 15, porque Deuteronomio 15 es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo, lo que Dios quiere hablar a tu familia, lo que Dios quiere hablar a tu casa, a tu hogar, lo que Dios te quiere hablar en este momento, lo que Dios te quiere revelar. Es un rema para este 2022. Es un rema de primera reunión, es una palabra específica que yo sé que muchos de aquí la necesitan, porque muchos necesitamos ser libres. Y Dios reciente acaba de profetizar que va a haber rompimiento de cadenas, que va a haber libertad para los cautivos, libertad en tu vida, libertad espiritual, libertad mental, libertad emocional, libertad física. Dios te ama y lo va a hacer. Deuteronomio 15, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y esto te vas a llevar en esta noche, en esta primera reunión del 2022. El Deuteronomio 15 que va a ser realidad en tu vida. El Deuteronomio 15 que va a ser un hecho en tu vida. Y este capítulo se llama el año de la liberación, el año del perdón de las deudas. Y lo vamos a leer, dice Deuteronomio 15, Moisés continuó diciéndoles: cada 7 años serán perdonadas toda clase de deudas. Es decir, en caso de haberle prestado algo a otro israelita, no deberán reclamar el pago de esa deuda. Dios ha ordenado que en el 7º año se perdonen todas las deudas. ¿Qué Dios ordenó? Que se perdonen todas las deudas. No un poquito, no la mitad, sino todas las deudas. Todas tus deudas van a ser perdonadas. Amén. Y vas a ser libre. Y fíjense qué lindo lo que dice acá. Dice, si obedecen los mandamientos de Dios, esta es una condición, Él bendecirá la tierra que les ha dado y nunca habrá gente pobre en Israel. Amén.
Esto lo podemos trasladar a este año 2022. Entonces, si obedecemos los mandamientos de Dios, si nosotros nos comportamos conforme a su propósito, conforme a su palabra, conforme a sus designios, no habrá gente pobre en desarrollo familiar, pobre de espíritu, pobre en salud, pobre en finanzas, pobres ministerialmente, no habrá ni uno. Pero hay una condición: obedecer los mandamientos de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 3, podrán cobrarle a los extranjeros que vivan en la ciudad, pero no a sus hermanos israelitas. Recuerden que estamos hablando del perdón de las deudas. Versículo 6, cuando ya vivan en la tierra que Dios les va a dar. ¿Cuántos saben que Dios nos va a regalar una tierra nueva en este 2022? Una tierra espiritual, una tierra física que vamos a gozar, que vamos a poder disfrutar. Porque Dios es bueno y para siempre sus misericordias. Y esa misericordia, esa plenitud va a estar sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu vida. Pero le tenés que creer, amén. Tenés que creer esta palabra. Y no te está hablando, no te estoy inventando nada, esto está en la palabra de Dios. Y dice el versículo 6 de Deuteronomio 15, dice, cuando ya vivan en la tierra que Dios les va a dar, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. ¿Has recibido en este tiempo palabra de Dios? Esa palabra se va a concretar en este 2022. Amén. Esa palabra, eso que tanto anhelabas, eso que tanto has estado orando, eso por cuanto te has preparado en el año 2020, 2021, 2022, va a ser un tiempo en donde esa palabra se va a hacer efectiva. Porque aquí dice, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Deuteronomio 15, sé en tu corazón. Dice, será tanto lo que Dios te va a dar, fíjense, será tanto lo que Dios te va a dar, que le sobrará para prestarle a otros pueblos. Amén. Gloria a Dios. Será tanto lo que Dios te va a dar que vas a poder prestarle a muchos. Ustedes nunca tendrán que pedir prestado. Al contrario, dominarán a los demás pueblos, dice el Señor. Así lo ha prometido Dios. Dice en el versículo 12 al 15 de Deuteronomio 15, si algún israelita, hombre o mujer, se vende a sí mismo como esclavo, no se le podrá obligar a trabajar más de 6 años. Cuando llegue el 7º año, que es el año que estamos entrando en este 2022, se les dejará en libertad. Además, el que lo haya comprado deberá compartir con él las bendiciones que le haya dado. Para que no se vaya con las manos vacías, deberá darle parte del ganado, del trigo y del vino que tenga. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos de Egipto. Eso, jamás olvidemos de que fuimos esclavos alguna vez. Dios nos otorgó la libertad, Dios fue misericordioso, pero no nos tenemos que olvidar de que en algún punto hemos sido esclavos y tenemos que ser misericordiosos, trasladar esas misericordias. Amén. Para que otros sean libres, porque este 2022, al principio acabamos de decir de que va a haber un tiempo de libertad, va a haber un tiempo de plenitud, va a haber un tiempo de rompimientos de cadenas. Y dice, jamás se olviden que también ustedes fueron esclavos de Egipto y que Dios le dio libertad. Por eso le doy esta orden. Amén. Y esto fue una ley. Dios le da una ley a Moisés para que cada 7 años él liberara a los esclavos hebreos. Entonces, si uno era hebreo y le debía dinero a alguien y no podía pagar, entonces el demandante podía tomar como esclavo a esa persona y hacerla trabajar tiempo completo hasta pagarles, ¿no? Pero en Deuteronomio 15, que es lo que va a venir a tu vida en este 2022, si le crees a Dios, en esta primera reunión a partir de esta noche, el Deuteronomio 15 va a ser efectivo en tu vida. Dice que todos los esclavos que eran parte del pueblo de Dios, parte del pueblo escogido de Dios, ¿cuántos somos parte del pueblo escogido por Dios? Amén. Aunque hayamos sido esclavos, aunque hoy nos podamos encontrar prisioneros de circunstancias que nos afectan, pero somos parte del pueblo escogido por Dios. Entonces, esos esclavos tenían una ventaja especial. ¿Y cuál era la ventaja cuando llegaba el Deuteronomio 15? Que eran liberados, decir conmigo, eran libres. Eran libres, así como vas a ser libre vos, así como va a ser libre tu familia, así como va a ser libre tus hijos, tus hijas, tus familiares y todo lo que toques va a ser libre. Porque en el año 2022 llegue ese Deuteronomio 15 a tu vida.
Entonces eran liberados, no importaba cuánto debían, no importaba cuán endeudados estaban. El séptimo año, el Deuteronomio 15, era el año de la liberación. Todo dolor, toda lucha, todo sufrimiento se iban en un día. ¿Por qué pasaba eso? Porque venía el Deuteronomio 15. ¿Cuántos quieren ese Deuteronomio 15 en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma, en sus emociones? Porque muchas veces lo que sucede es que en ocasiones, en algunas circunstancias, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir en angustia, nos podemos sentir depresivos. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Nos sentimos que estamos frustrados, a lo mejor otros se sienten presos de deudas, se sienten presos por el temor. Es como que nuestros sueños pasaron y nos encontramos como con cárceles emocionales y sentimos que hay cosas que nos van atando y que nos van amarrando y que no podemos ser libres. No podemos ser libres por muchas circunstancias, por cosas que pasaron en nuestras vidas. Hay personas que les ha ocurrido tristezas, hay personas que les ha ocurrido desgracias en su vida y eso nos va encarcelando y deja nuestro corazón aprisionado, deja nuestra mente aprisionada. Y estamos como en una cárcel emocional en donde no nos podemos mover, en donde no podemos ser libres. Sí, venimos a la iglesia, alabamos a Dios, cantamos, tenemos buena relación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, pero en algún punto hay algo que no nos deja mover, hay algo que no nos deja ser libres. Pero aquí leímos, acabamos de profetizar que se viene el tiempo del rompimiento de cadenas, amén. Se viene el tiempo de la libertad, se viene el tiempo del Deuteronomio 15, amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo para mi casa, para mi familia, lo creo para esta iglesia, para desarrollo familiar, que el tiempo del Deuteronomio 15 viene aquí y está llegando. Este 2022 va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo en donde muchas cosas se van a romper, en donde muchas cosas van a empezar a funcionar, todo aquello que parecía que estaba estancado, con olor a podrido, todo eso que parecía que no funcionaba, que no fungía de manera correcta, va a empezar a funcionar, amén. Va a empezar a funcionar porque Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es un Dios que de la nada hace todo nuevo, amén. Te encontrás triste, te encontrás angustiado, Dios quiere levantarte en esta noche, amén. Dios quiere darte una nueva oportunidad, Dios quiere darte la entrada al Deuteronomio 15, el año del perdón de las deudas, el año de la libertad, el año de la liberación. Y eso es donde vas a entrar vos en esta noche. Eso es donde vas a entrar vos en esta primera reunión del 2022. Este año no te lo vas a olvidar porque va a haber bendición. Este año no te lo vas a olvidar porque Dios profetiza en tu vida que va a haber rompimiento de cadenas. Este año no te lo vas a olvidar porque Dios te garantiza de que vas a estar sobre su mano. Que aunque la barca se mueva, aunque te mojes, aunque parezca que te vas a hundir, Dios está con vos en esa barca. Amén. Hace poco vi un documental de una persona y narra la historia verídica de un soldado japonés que se llamaba Soichi Yokoi. Y este soldado participó en la Segunda Guerra Mundial y cuenta este documental que este hombre tenía tanto miedo, que en una instancia de la guerra él estaba desesperado porque él pensaba que se iba a quedar sin vida, que nunca más iba a poder ver su familia. Ese miedo se le arraigó tanto en su cabeza, se le arraigó tanto en su mente, se le arraigó tanto en sus emociones, que estando en el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, él se esconde en una cueva. Decí conmigo, cueva, caverna. Eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y él se esconde en una cueva, en una caverna, y por alguna razón a este hombre no le llegó la noticia, porque estaba escondido en un lugar. No le llega la noticia de que la guerra había terminado. Y este hombre tenía terror de que lo maten, ¿no? Y en el terror y en el temor de que lo maten, en el temor de no ver nunca más a su familia, de perder la vida, él se escondió, él se esconde y vive exiliado y vive escondido durante 28 años. Fíjense, 28 años. Y esta historia es verídica. Vive dentro de una cueva 28 años en una selva de iguana ahí en el Océano Pacífico,
28 años escondido en una caverna, imagínense eso. 28 años comiendo ranas, 28 años comiendo insectos, 28 años comiendo ratones, cucarachas. Únicamente él salía por las noches y se alimentaba de alimañas. Y imagínense 28 años alimentándose de ranas, cucarachas, ratas, por el temor, por el miedo. Porque nunca se había enterado de que la guerra se había terminado. Por su miedo, por su temor. Y cuando él lo encuentran, un grupo de jóvenes que estaba haciendo una expedición por esa selva, entra a la caverna y ven a un viejo ya. Él era jovencito cuando ingresa al ejército. Y ya encuentran un viejo deteriorado después de 28 años. Y le dicen que había finalizado la guerra, pero que finalizó 28 años atrás. Este hombre no lo podía entender, no le entraba en la cabeza. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, que nos encerramos en un dolor, nos encerramos en una cueva de fracaso, nos encerramos en una cueva de tristeza y empezamos a comer cosas que no tenemos que comer, porque Dios a eso no lo destinó nuestro propósito. Porque tenemos temor a lo mejor como este hombre de morir, o tenemos temor de que nos pase algo, que le pase algo a nuestra familia, o porque nos ocurrió, alguien nos hizo daño, alguien nos estafó, alguien quebró nuestro corazón, alguien nos engañó. Y eso nos hace vivir en una cueva, eso nos hace vivir en una cárcel, eso nos hace vivir en un lugar donde Dios no quiso nunca que vivamos. Y cuando viene alguien y nos predica de que Dios hace todo nuevo, no lo podemos entender. Porque estamos cerrados, no podemos entender de que Cristo murió por nosotros, de que nos da una nueva oportunidad, porque estamos encerrados, nuestras emociones están en una cárcel, nuestras emociones están en una caverna y nos alimentamos de alimañas, nos alimentamos de cucarachas, de malas noticias, como le pasó a este hombre, ¿no? Y tenés que entender que la cárcel del temor, la cárcel de la amargura, la cárcel de la tristeza, es peor que la muerte misma. Cuando vos te encontrás agotado, agobiado, tenés temor, es peor que la muerte misma. Y esta palabra es para aquellos que se sienten en una cárcel. Esta palabra es para aquellos que se sienten esclavos, que viven esclavos. Esta palabra es para los que no logran ver una salida, aquellos que sienten que alguna área de sus vidas se les ha muerto. O para aquellos que se sienten plenos, aquellos que están felices, que están gozosos, porque te podés encontrar así también. Podés estar feliz, podés estar gozoso, pero no sos productivo en el reino de Dios. No le estás predicando a nadie. Podés vivir una vida plena, estás feliz con tu pareja y decís, wow, qué hermosa vida que tengo, pero no estás siendo productivo en Dios. ¿Hace cuánto que no le predicas a nadie? ¿Hace cuánto que no das un mensaje de salvación? ¿Hace cuánto que no le predicas de Jesús a alguien? ¿Hace cuánto que no acompañas a alguien a hacer la oración de fe? Señor, entre en mi corazón. Señor, entre en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Hace cuánto que no haces esa oración con alguien? No hace falta que estemos tristes. No hace falta que estemos angustiados. Las cárceles vienen aún cuando hay gozo. Las cárceles vienen aún cuando estamos felices. Las cárceles vienen aún cuando estamos viviendo y pensando que vivimos en plenitud, porque el enemigo es muy astuto. El enemigo te mete en una cárcel y a lo mejor nunca te das cuenta, porque decís, soy feliz con mi matrimonio, soy feliz con mis hijos, pero te das cuenta que pasan los años y no cumpliste lo básico en el cristianismo, que es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Por eso esta mañana yo les decía a la gente, no esperen más, actúen. Tengan una célula. Estos últimos 2 años, 2020, 2021, nos enseñó de que no hace falta que nos reunamos presencialmente. Podés tener una célula virtual, un Zoom, un Meet. Invita gente, predica la palabra de Dios. Sé productivo en el reino. Sean productivas en el reino, mujeres, sean productivos en el reino, varones. Un Meet, un Zoom, cualquiera lo hace. Llénate de la palabra. Hoy les decía que saquen los mensajes de la iglesia. Pueden escuchar los mensajes en YouTube, en Facebook. Hay mensajes que duran 1 hora. De esa hora podés hacer 4 mensajes.
De este mensaje, si lo vuelves a escuchar, podés dar 4 mensajes distintos. Están las prédicas del pastor Carlos, del pastor Josué. Aprovecha, llénate de la palabra de Dios, pero no solamente te llenes vos mismo, porque muchas veces somos adoradores o fanáticos de escuchar mensajes, de llenarnos, pero a veces de tanto llenarnos, nos provoca esa reacción del mar muerto. Fluyen y confluyen tantos ríos, y es tan abundante el agua que le cae al mar muerto, que en el mar muerto no hay vida, porque no hay desembocadura hacia ningún lado. Del mar muerto no desemboca en ningún lado, y hay tanta sal que no hay vida en el mar muerto. No hay ninguna especie de pez que pueda vivir en ese mar. Y a veces sucede eso en nuestras vidas. Nos llenamos de tantos mensajes, de tantas células, de tantas predicaciones, y no le predicamos a nadie. No le predicamos a nadie. Y nos convertimos en un mar vital y hermoso, pero que no tiene vida adentro. No tiene vida. Solamente es una atracción turística, el mar muerto. Que eso no nos agarre, que eso no nos tome, porque las cárceles pueden venir en temor, en tristeza, en angustia, pero las cárceles también pueden venir en plenitud, en gozo, en alegría. Porque el enemigo es astuto. El enemigo es muy astuto para que dejes de predicar, para que dejes de cumplir con el supremo llamamiento. Id y haces discípulos, te dice Dios. ¿Querés que el Deuteronomio 15 venga a tu vida? ¿Querés que el Deuteronomio 15 llegue a tu hogar, a tu corazón? Predica la palabra de Dios. Y como les decía, hay áreas que se van muriendo en nuestras vidas. Negocios, sueños, anhelos, ministerio, y sentimos que arrastramos un gran peso. Muchos sienten que están encarcelados por su pasado, por cosas que le pasaron, y han dicho a lo mejor, nunca más voy a abrir mi corazón a alguien, a un amigo, a una amiga, a un compañero, nunca más voy a abrir mi corazón. Otros dirán, nunca más voy a confiar en un amigo. A otros les pasa que dicen, nunca más le voy a hablar a un familiar, nunca más le voy a hablar a mi madre, a mi hermana, a mi hermano. Y cerramos puertas con un candado espiritual, con un candado emocional que nos esclaviza muchas veces. Nos esclaviza, y puede que vivas como este soldado japonés que se encerró, ¿se acuerdan cuántos años? 28 años, casi 30 años en una caverna, en una cárcel. Era esclavo, era prisionero. No había guerra afuera, nadie pedía por su vida. Él ya no corría peligro, pero se encerró en su propia cárcel de muerte, se encerró en su propia cárcel de soledad, a comer ratas, a comer cucarachas, a comer alimañas. Y el Señor no quiere que te alimentes ya de eso, de ratas, de lo que encuentres por ahí. Nuestro Dios tiene preparado manjares para tu vida. Amén. Él adereza mesa, Él prepara la mesa para nuestras vidas, para que comamos, para que compartamos los manjares que Él tiene para nuestras vidas. Y como leímos hace un momento en la palabra de Dios, el Deuteronomio 15, el año de la liberación, esto nos dice que Dios nunca permitió que su pueblo fuera esclavo permanentemente, de nada. Quizás hoy estés endeudado, quizás hoy estés triste, angustiado, agobiado, pero Dios no quiere que eso dure para siempre. Amén. Dios no quiere que eso dure para siempre. Quizás enfrentes una enfermedad, pero acordate, solamente es temporal. Quizás estés luchando con una adicción, pero eso no te tiene que mantener cautivo, porque en Deuteronomio 15 habla del año de la liberación, y esa libertad, esa plenitud vas a empezar a vivir. Amén. Esa plenitud va a empezar a vivir tus hijos, esa plenitud va a empezar a vivir tu familia. Dios te dice ahora, estás por entrar en Deuteronomio 15. Dios te dice en esta noche, es cuando vas a ser libre de cualquier limitación que te estaba reteniendo. A partir de enero del 2022, esa enfermedad, esas malas relaciones, esas deudas que parecían que nunca iban a cambiar, pero con un toque del favor de Dios todo cambia de repente. Todo cambia de repente, así conmigo, todo cambia de repente. De pronto viene un buen cambio, de pronto viene una nueva oportunidad, de pronto viene tu salud mejora, de pronto se realiza un sueño. ¿Qué sucedió? Entraste en Deuteronomio 15, entraste en el año del perdón de las deudas, entraste en el año de la liberación. Acordate esto, vos sos hijo, vos sos hija del Dios Altísimo. Tenés una ventaja, así como lo tuvieron los hebreos. Tenés ventaja. Dios prometió que no serás esclavo permanente de nada.
Ya no va a haber esclavitud que te retenga. Tenés que ponerte de acuerdo con Dios y decir, Dios, sí, entro en mi 7º año. Entro en Deuteronomio 15, es mi tiempo de liberación. Tenés que confesar, cada cadena se rompe de mi vida. Sé que soy libre de toda cárcel. Sé que soy libre de toda opresión. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso a Dios? Porque somos libres. Amén. Dios te hace libre en este 2022. Dios te trae palabra profética. Dios te trae palabra de amor. Dios te trae palabra de misericordia y te dice, no pierdas la esperanza. Deuteronomio 15 está llegando a tu vida. Este 2022 es la puerta. Enero es la puerta para entrar a Deuteronomio 15, el año del perdón de las deudas, el año de la misericordia, el año de la liberación. Todo eso que te ataba, Deuteronomio 15 es el año de la liberación. Liberación de enfermedad, liberación de tristezas, liberación de dolor crónico, liberación de todo trastorno, liberación de depresión, liberación de inquietud, liberación de ansiedad, liberación de malos hábitos, liberación de adicciones, liberación del pecado en el nombre de Jesús. Lo tenés que confesar y no tenés que ya aletargarte, no tenés que quedarte quieto, quedarte quieta. Dios está por liberar nuevas oportunidades en este 2022. Lo estuviste buscando mucho en el 2020, en el 2021 y Dios está por liberar nuevas oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental. Va a haber restauración en los matrimonios, va a haber salud, va a haber plenitud de gozo, va a haber alegría, nuevos cambios, nuevos niveles de sanidad. Dios va a liberar ideas, va a liberar creatividad en los negocios, va a traer nuevas ventas, nuevos contratos. En el 2022 viene el Deuteronomio 15. El año de la liberación viene a desarrollo familiar. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén fuerte. Y eso lo tenés que esperar. No solamente esperar, lo tenés que buscar. Porque Dios ya lo ha decretado. Este 2022, este enero son las puertas del Deuteronomio 15. El 7º año viene a tu vida. Y Dios te dice, este es tu tiempo. Hoy es tu momento, iglesia. Esta primera reunión del 2022, de enero del 2022, es tu tiempo. Es tu tiempo, el año de la liberación. Prepárate para la liberación, prepárate para el avance, prepárate para la sanidad, prepárate, te dice Dios. Prepárate para vivir y entrar en Deuteronomio 15. ¿Y cómo vos decís, cómo me preparo para recibir el Deuteronomio 15? Empezá a hablar. Es muy importante de que empecemos a hablar, de notar lo que está saliendo de nuestra boca. Recuerden, siempre les hablamos desde aquí que nuestra boca, ¿qué tiene? Poder para dar vida y para dar muerte. Y no lo dice un pastor, lo dice la Biblia. Tenemos poder para dar vida y para dar muerte. Entonces empezá a hablar vida. Empezá a hablar desde esta noche de que Deuteronomio 15 viene a mi vida, viene a tu vida, viene a la vida de tus hijos, viene a la vida de tus nietos, viene a la vida de tus generaciones. Empezá a hablar. Primer punto, empezá a hablar de que viene. Empezá a hablar de que viene, que esta semana empieces a leer el Deuteronomio 15, que esta semana empieces a hablar del Deuteronomio 15. Segundo punto, empezá a actuar como que ya está sucediendo. Eso es muy importante, porque muchas veces empezamos a hablar y se nos llena la boca de bendiciones, pero no actuamos. Nos quedamos quietos, nos quedamos aletargados. Un ejemplo, Señor, gracias porque tú me bendices, gracias porque... Señor, yo vivo en bendición, pero empezá a actuar, empezá a predicar de la palabra de Dios. Señor, úsame, le pedimos a Dios, úsame. Y Dios te dice, ¿le estás predicando a tus amigos, le estás predicando a tus compañeros? Señor, quiero ser bendecido. Sí, te dice Dios, pero yo quiero que extiendas mi palabra. Vos sos un embajador. Está bien que vivas en plenitud, está bien que vivas alegre, que estés feliz con lo que te está pasando. Pero también quiero que prediques. No solamente te llenes, sino que también tienes que dar hasta quedarte vacío. Esa es la medida de Dios. Dar hasta que no te quede nada. Dar hasta que estés cansado. Dar hasta que ya no des más. Dar. Y no hablo solamente de dar recursos, dar palabra de Dios. Palabra de Dios. Y para dar palabra de Dios te tenés que llenar, pero te tenés que volver a vaciar. Porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos.
Amén. ¿Querés el vino nuevo de Dios? Tira los odres viejos, los odres del 2021, ya tiralos, ya no sirven más. Tiremos hasta nuestras victorias, ya no sirven más. Tiremos nuestros trofeos espirituales, ya no sirven más. Nos despojemos de nuestros fracasos, de nuestras tristezas, de nuestras angustias. En el 2022 ni los triunfos ni las tristezas sirven. Ya está, Dios lo quiere hacer todo nuevo. Todo nuevo. Sentís que estás triste, Dios te quiere hacer nuevo. Sentís que estás feliz y gozoso, Dios te quiere hacer todo nuevo. Amén. Por eso mi consejo en esta noche es que juntes vasijas espirituales. Vasijas espirituales. El profeta mandó a que juntes vasijas, para que el aceite en tu vida no pare. Para que el aceite no pare. Porque en cuanto dejes de encontrar vasijas, el aceite para, el aceite cesa. Y te vas a encontrar en una situación en donde vas a decir, Dios, ¿por qué a otros están siendo bendecidos y por qué yo no? No pares de buscar las vasijas. Porque Dios las quiere llenar de aceite. Las quiere seguir llenando de aceite. Dios te quiere dar palabra en este tiempo. Dios te quiere preparar. Dios te quiere ver que tomes acción. Recuerden, primer punto, habla de que la bendición viene. Actúa como que la bendición viene. Y pensá en que la bendición viene. Porque muchas veces hablamos y nos movemos en fe, y eso está muy bien, pero nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada y pensamos, yo no puedo, yo no tengo, y nos acostamos a la noche, sí, está bien, hice una célula, prediqué, pero yo ya no tengo más nada, yo no soy digno, y nuestros pensamientos nos golpean y nos desanimamos. Entonces le pidamos a Dios para que nos ayude a hablar en su palabra, a movernos en su palabra, a actuar en su palabra y a pensar como Dios piensa. Amén. A pensar, los pensamientos son muy importantes, nuestra cabeza es muy importante, lo que sale de nuestro corazón, lo que sale de nuestra mente es muy importante. Por eso le pidamos a Dios que Él purifique nuestra lengua, que Él purifique nuestros movimientos, que Él purifique nuestro actuar, que Él purifique nuestros pensamientos, porque de esa manera va a venir la libertad de Dios. Amén. De esa manera viene la libertad de Dios. La clave es no esperar a que tu salud cambie para alabar a Dios. No esperar a sentirnos mejor para hablar de que estamos sanos. La clave es que algunos dirán, bueno, Elías, cuando lo vea lo voy a creer. ¿No les ha pasado alguna vez eso? Cuando lo vea lo voy a creer recién. Y la fe no funciona así. La fe dice que tenés que creerlo y entonces lo vas a ver. Tenés que creer de que Dios trae el año de la libertad a tu vida. Tenés que creer de que Dios trae el año de la liberación a tu vida. Tenés que creer de que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Cuando hablas como si va a pasar, cuando actúas como si va a pasar, cuando pensás como si va a pasar, entonces Dios dice, es como que le dice a los ángeles, esperen. Ahí en Córdoba, en desarrollo familiar, hay gente que está hablando de que va a pasar. Hay gente de que está hablando de que van a suceder milagros, de que se van a abrir los cielos. Esperen ángeles, esperen. Ahí en desarrollo familiar hay gente que está pensando de que va a haber algo bueno, de que va a haber una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Esperen ángeles, esperen. Hay gente que está actuando, se está moviendo. No solamente están recibiendo mensajes, no solamente están recibiendo prédicas, sino que se están moviendo, están predicando. No solamente se conforman con la plenitud de vivir una vida llena de gozo, llena de alegría, sino que también cargan su cruz. No solamente se conforman y con un estancamiento y dicen, ya no puedo más, sino que hay gente que está hablando, está actuando y está pensando de que algo bueno Dios hará en este 2022. Hay gente que está hablando y está proclamando de que vienen milagros de desarrollo familiar. Entonces los ángeles de esa manera vienen y bendicen la casa, van a bendecir tu hogar, van a bendecir tu vida. Dios va a llenar en tu trabajo, Dios va a llenar en cada área de tu vida, va a llenar a tus hijos, va a hacer realidad todo eso por lo que estuviste orando en el 2021, en el 2022, porque el tiempo de la liberación viene. El Deuteronomio 15 se activa en tu vida. Amén. Porque le creíste a Dios,
porque hablaste de que el Deuteronomio 15 viene a tu vida, porque actuaste de que el Deuteronomio 15 viene a tu vida y porque pensaste también de que el Deuteronomio 15 viene a tu vida. Y con esos tres complementos Dios hace cosas grandes. Con esos tres complementos Dios hace cosas maravillosas. Pero tenemos que hablar, tenemos que escucharle, tenemos que creerle a Dios. Y Dios dice, cuando cumplimos con esos requisitos, cuando cumplimos con sus mandamientos, como decía en Deuteronomio 15, cuando cumplamos sus mandamientos, entonces Él dice, voy a darles lo que me pidan. Voy a darles lo que me pidan. Y lo dice Dios. Voy a darles lo que me pidan. Voy a cambiar lo que parecía permanente, tristeza permanente, angustia permanente. Lo voy a cambiar. Pero muchas veces, en vez de nosotros traerle nuestra alabanza a Dios, es como que nos empecinamos en traerle nuestros problemas a Dios y de lo único que pensamos, de lo único que hablamos son de nuestros problemas, de nuestra enfermedad. Y a lo mejor tu situación financiera quizás se vea mal, pero actúa con fe, empezá a decir, Señor, quiero agradecerte porque tú suples todas mis necesidades. Yo sé que, Señor, tú eres Jehová Jireh, tú eres proveedor. Tú eres el Jehová proveedor. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, el Señor que todo lo tiene, que todo me provee. Quizás hoy te sientas mal, quizás hoy te sientas enfermo, con mucho dolor, pero en vez de quejarte, decirle al Señor, gracias, Señor, porque estoy saludable. Gracias, Señor, porque estoy fuerte. Gracias, Señor, porque estoy mejor cada día. A lo mejor tus hijos, tus hijas, tenés una gran carga y decís, mi hijo y su destino se ve complicado, no hacen lo correcto. Pero empezá a decirle, Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi hijo, gracias por mis hijas, gracias por mi nieto, gracias por mis nietas. Señor, yo sé que van a cumplir su destino. Empieza a llenarte la boca de bendición. Y en el tiempo Dios hará. Pero tu función es hoy llamar a las cosas que no son como si fueran. Tu función. Dios después lo hace. Pero tu función es actuar, pensar y movernos como Dios quiere que nos movamos. Amén. Y hablar las cosas que no son como si fueran. La alabanza, acuérdense, consigue la atención de Dios. No la queja. Por eso, a la hora de que te encuentres con una enfermedad, con un problema, no le lleves eso a Dios, llévale alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Cuando vos le llevas alabanza a Dios, es como que le estás llevando esas vasijas para que Dios las llene de aceite. Es como que estás cambiando tus odres viejos por odres totalmente nuevos, para que Dios traiga el vino nuevo. Hay gente que está funcionando con el vino del 2010, del 2011, un vino ya viejo, sin sabor. Funciona, cumple su función, pero Dios te quiere dar el vino del 2022. Dios te quiere dar el gozo, Dios te quiere dar la libertad, Dios te quiere dar nuevas estrategias. En donde te muevas, en tu negocio, en la iglesia, en tu ministerio. Dios te quiere dar lo del 2022. Por eso les decía ya, despojémonos de la tristeza, despojémonos de la angustia, pero también despojémonos de las victorias. Ya no nos sirven en este año. Dios tiene aún más. Dios tiene aún más. Dios tiene algo grande en este año. Dios tiene algo poderoso en el 2022. Dios quiere hacer todo nuevo. Dios quiere hacer todo nuevo, no importan ya tus títulos, no importa lo que lograste, Dios te quiere dar más. Dios te quiere dar más. Tenés que cambiar lo que sale de tu boca. Eso es muy importante. ¿Recuerdan al profeta Elías? Un hombre que Dios lo llevó a hacer grandísimos milagros, impresionantes. Y en su vida se desarrollan unos milagros que son asombrosos en la vida de Elías. Y la Biblia registra, cuando uno comienza a estudiar la historia de Elías, de ese profeta tan maravilloso que se enfrenta a los profetas de Baal y los liquida todos, a cientos de profetas de Baal que estaban a cargo de Acab, de Jezabel. Él los vence a todos. Y cuando uno empieza a estudiar su vida y los milagros de Elías, se registran en la Biblia 7 milagros. Pero no un milagro de que, bueno, Señor, me duele la cabeza y te deja de doler. No, milagros impresionantes en la vida de Elías. Milagros que solamente por la mano de Dios pueden ser realizados.
milagros como caer fuego del cielo, resucitar un muchacho, que él golpea las aguas del Jordán con su manto y las aguas del Jordán, de ese río de la Biblia, se abre en dos. Algo muy parecido a lo que sucedió con Moisés. 7 milagros poderosos a través de la mano de Elías. Y Eliseo recuerdan, una doble porción de los milagros de Elías. Recuerdan su súbdito, su aprendiz, su discípulo. Él quiere una doble porción, recuerdan que le pide. Y Elías le dice, ¿qué quieres que te dé? Tú me has servido fielmente, Eliseo. Tú has sido un hombre leal. Tú has estado conmigo toda la vida. Tú has estado conmigo en todo mi ministerio. Tú has visto todo lo que Dios hizo en mi vida. ¿Qué quieres, Eliseo? ¿Qué quieres de mí? Y Eliseo es arriesgado y le dice, yo quiero una doble porción de lo que tienes tú. Yo vi que Dios hizo cosas grandes. Yo quiero una doble porción, quiero el doble de lo que tienes tú. Quiero el Deuteronomio 15. Quiero el año 2022 en mi vida, es como que le dijo. El doble. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios. El doble. El doble. A Job se le dio el doble. Recuerdan, él perdió todo y se le dio el doble. Hay muchos casos en la Biblia en donde Dios restaura el doble. Y Eliseo le pide el doble a su maestro, a su profeta. Entonces cuando Elías es llevado al cielo, Eliseo recibe el manto, que él para que se active esa bendición doble, él tenía que estar presente cuando Elías es llevado al cielo. Y él está presente y ve ese remolino de fuego que se lo lleva a Elías. Y él puede recibir ese manto y automáticamente él entiende que él recibe la doble porción. Y a partir de ese momento empiezan a ocurrir milagros impresionantes en la vida de Eliseo. Impresionantes, impresionantes. Ahora en la vida de Eliseo, en el sucesor, empiezan a ocurrir cosas muy poderosas. Y si somos buenos en matemáticas y dijimos de que Elías, Dios lo llevó a cumplir 7 milagros sumamente poderosos, yo les pregunto, ¿cuántos milagros creen que Dios hizo en la vida de Eliseo? 7 en la vida de Elías, él pidió el doble. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos dicen ustedes? 14 milagros, ¿sí? Todos diríamos 14 milagros. Una doble porción es 14, pero en la Biblia, cuando nos ponemos a enumerar los milagros de Eliseo, se registran y hay anotados 13 milagros. 13 milagros. Cuando uno se los pone a enumerar uno por uno, hay 13 milagros. Hay 7 milagros en la vida de Elías y es como que decimos, pero Dios, tú le prometiste el doble, ¿o no? Es el doble y casi llega al doble. En los últimos tiempos de Eliseo, yo me imagino que él se va a haber preguntado, él se va a haber dicho, mi vida fue poderosa, Dios me usó poderosamente, pero me falta un poquito. Para los que les gusta el fútbol es como estar jugando la final de la Copa del Mundo y estar ganando, te lo empatan y te meten el gol en el minuto 95. Y te quedas así de ganar la Copa del Mundo. Eso le pasó a Eliseo. Yo creo que en los últimos años él debe haber dicho, yo quería una doble porción. Y yo me acuerdo que Elías, Dios lo llevó a hacer 7 milagros. Señor, tú me prometiste, pero te sigo honrando, Señor, te sigo honrando. Me imagino que él cuando muere, ahí en la tumba, le deben haber puesto algo así como Eliseo, tremendo hombre de Dios, fusado en cosas muy poderosas, sucesor de Elías. Y abajo en chiquito, pero le falta un milagro. Le falta un milagro. Y muchas veces nosotros andamos así, nos movemos así en la vida. Hay gente que van cargando esa frase, ¿no? Tienen cara de, me falta un milagro. Ay, estuve así de tener un ministerio grande, estuve así de tener un negocio impresionante, estuve así de llegar en el trabajo a algo muy grande, pero me faltó esa pizca, me faltó esa porción, me faltó esa bendición, no pude lograrlo. Y van así por la vida con cara de me falta un milagro. Otros van en su mente como me falta un milagro financiero,
Me faltó un milagro en la salud, me faltó un milagro en mi familia, me faltó un milagro en mi trabajo. Solteros que a lo mejor ya les ha pasado años en su vida y dicen, me falta un milagro para conseguir una novia. Otros dirán, esposas que hoy en esta noche miran a su esposa y dicen, la verdad que me falta un milagro para que este cambie. O los esposos también que miran a sus esposas y dicen, me falta un milagro para que la obra sea completa. Y dicen, ¿no? Y me falta un milagro. Y a veces pensamos que a Dios se le pasó, ¿no? Que a Dios se le olvidó, así como puede haber pensado Elías. Y a Eliseo le falta un milagro. Pero la Biblia narra que cuando lo entierran Eliseo, cuando Eliseo ya estaba muerto, decir conmigo muerto, ya estaba muerto. Él se fue con 13 milagros. Él pidió la doble porción de Elías, pero él se fue con 13 milagros. Dice la palabra de Dios más adelante que ahí estaba su tumba. Y de pronto viene un grupo de soldados con un soldado herido de muerte y lo tiran al muerto ahí arriba de la tumba de Eliseo. Y ese muerto automáticamente cuando toca los huesos del difunto profeta Eliseo, ese muerto, ese soldado que lo habían herido por todas partes, tenía huecos por todas partes de espadas, cuando toca los huecos del profeta Eliseo, del que había recibido la doble porción, ese soldado, dice la palabra de Dios, que resucita. Resucita. El milagro número 14 ocurre aún después de la muerte de Eliseo. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Por eso en esta noche hay muchos que sienten que áreas están muertas en su vida. Nos sentimos muertos, aún después de muchas cosas que nos pueden haber ocurrido en la vida. Sentimos que estamos muertos en lo financiero, en lo espiritual, estamos muertos en nuestras relaciones familiares. Pero si Dios te dijo que es el doble, es el doble. Amén. Si Dios te dijo que lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Y en la muerte de Eliseo ocurre el 14º milagro. Por eso si hoy sentís muerte en tu vida, es el mejor fertilizante para que el milagro de Dios ocurra en tu vida. Amén. ¿Sentís muerte en tu salud? Es el mejor fertilizante para que venga un milagro en tu vida. ¿Sentís muerte en lo financiero? Alguien te pegó en lo financiero, alguien te estafó en lo financiero. Es el mejor fertilizante espiritual para que algo suceda en tu vida. ¿Sentí que las relaciones con tus hijos están caducas, están muertas? Dios va a hacer un milagro, aún en medio de la muerte. Amén. Porque si Dios te dijo el doble, es el doble. Y si Dios te dijo que el año 2022 es el año de la liberación, es el año de la liberación. Amén. Aunque pienses que estás muerto. Porque el enemigo no se dio cuenta de que a pesar de que Él nos ve muertos, el enemigo no se dio cuenta de que somos semillas y aunque nos aplasten 5 metros bajo tierra, vamos a florecer. Amén. Vamos a florecer. Estás vivo y hay mucho por vivir. Estás vivo y hay mucho por hacer. Estás vivo. Si estás acá, Dios todavía no ha terminado su propósito. Si estás acá, hay muchas cosas por hacer. Si estás acá, Dios todavía no te necesita arriba. Por eso estás acá. Dios te necesita acá. Si no estarías acá, es porque Dios te necesitó. Pero se ve que Dios no nos necesita arriba todavía. Amén. Dios necesita que sigamos extendiendo su palabra. Dios necesita que sigamos hablando de Cristo, de que sigamos proclamando sus virtudes, de que sigamos proclamando de que el año de la liberación viene a la vida de las personas, de que a pesar de que esas personas se sientan muertas, de que a pesar de que esas personas se sientan quebradas, aturdidas, golpeadas, el 7º año, Deuteronomio 15, también viene para sus vidas. El año de la liberación, el año del perdón de las deudas. Dios viene en este 2022 a hablarte de que se van a abrir puertas,
de que se van a abrir nuevos caminos. Dios hoy te encamina en el nombre de Jesús. El Deuteronomio 15 es para encaminarte, es un año de decisión, es un año de determinación, es un año en donde te tenés que olvidar de las victorias, de los fracasos, ya no sirven. Es tiempo de vestirnos con vestiduras espirituales nuevas, esperar el vino de Dios, esperar en lo nuevo de Dios. Empezar a desalojar cosas que ya no te sirven, en lo espiritual, pero también en lo material. Empezá a vaciar tus alacenas, empezá a vaciar tus roperos para darle lugar a lo nuevo de Dios. Amén. Para darle lugar a lo nuevo de Dios. Y a pesar de que te sientas muerto, acordate de Eliseo. El milagro 14 ocurrió aún estando muerto. Y Dios cumplió su palabra. Por eso, si te sentís muerto en algún área, Dios va a hacer un milagro. Acordate de lo que hizo Sansón, aún en medio de la esclavitud, aún en medio del peor momento de su vida. Sansón, un hombre escogido, un hombre hermoso, un hombre llamado a hacer incluso cosas más grandes de las que hizo David, porque Sansón estaba destinado a eso. Pero por errores de la vida él no pudo cumplir con casi nada de eso, porque se encegueció, se envaneció. Y un tipo que tenía una fuerza descomunal, que podía enfrentar a todos los valientes de David juntos. Por los errores que cometió, no llegó a hacer casi nada. Pero en el último momento de su vida, él hace una oración y dice: Señor, quiero que me des fuerza una vez más, Señor. Una vez más. Esa tiene que ser nuestra oración. A pesar de que estemos en los últimos momentos, a pesar de que estemos tristes, aturdidos, angustiados, a pesar de que estemos como Sansón, presos, esclavos. A Sansón le habían arrancado los ojos. A Sansón ya no tenía nada. Pero lo único que le pide es: Señor, una vez más, Señor. Te pido fuerza una vez más. Y este 2022 tiene que ser así. Señor, una vez más, dame fuerza. Dice la palabra de Dios que Sansón derrotó más enemigos que en toda su vida activa. En ese solo instante, porque se atrevió a pedirle una vez más fuerza. Yo sé que muchos aquí les faltan fuerzas, o quizás tengan fuerzas, pero Dios te quiere dar más fuerza. Quizás estás en el milagro número 13. Dios quiere cumplir el número 14. Si Dios te dijo el doble, es el doble. Si Dios te dijo que te iba a usar, te va a usar. Pero para que se activen esas cosas, hay que cumplir con sus mandamientos. Para que se activen esas cosas hay que empezar a hablar, hay que empezar a actuar, hay que empezar a movernos y hay que empezar a pensar de que Dios lo puede hacer. Amén. Si Dios lo dijo, lo hará. Y este 2022 es un año de bendición. Este 2022 es un año en donde Dios te va a restaurar el doble de lo que el enemigo te quitó. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios te va a restaurar el doble de lo que el enemigo te quitó. ¿Va a haber bendición en este 2022? Sí, va a haber mucha bendición. Pero también te quiero decir de que la barca se va a mover también. La barca se va a zamarrear. Y aunque estés con Jesús adentro de la barca, te vas a mojar y vas a tener miedo. Y aunque estés con Jesús, le vas a pedir a Jesús: Señor, quiero caminar sobre las aguas. Y vas a caminar sobre las aguas, pero también te vas a hundir. Pero ¿sabes qué? También Dios te va a sacar de ese hundimiento emocional, de ese hundimiento financiero, de ese hundimiento ministerial, porque saben que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios es bueno y este 2022 es un año donde todo lo que no sucedió anteriormente va a suceder. Pero anímate a actuar, anímate a salir de ese letargo espiritual, anímate a salir de eso que te estaba encarcelando, como vimos la historia de este japonés, 28 años encarcelado, porque no recibió la noticia o porque no quería recibir la noticia. Muchas veces estamos enceguecidos, estamos sordos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios te dice en esta noche que vas a ver lo que ojo no vio y vas a escuchar lo que oído no oyó nunca. Amén. Ni han pasado en ningún lugar de la tierra. Esos milagros van a ocurrir aquí en este lugar.
en desarrollo familiar. Van a ocurrir, pero te tenés que mover. Somos un ejército. Somos embajadores de Dios. Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a crear, porque Dios de la nada crea todo. Solamente hace falta una palabra de Dios a nuestras vidas para que nos activemos, para que todo comience de nuevo, para que Dios haga algo gigante. Acordate de esto, si Dios te habló, si Dios dijo que es el doble, no importa lo que haya pasado en el 2020, no importa lo que haya pasado en el 2021. Es el doble, te voy a usar, hijo. Es el doble, te voy a usar, hija. Te voy a usar. Y te van a llamar reparador de muros, restaurador de familias, restaurador de gente que está caída. A pesar de que hoy te sientas cansado, a pesar de que comiences un 2022 con la guardia baja, es tiempo de activarnos y ir a tomar, como lo hizo David, el tesoro. Amén. A pesar de que haya humo en nuestro campamento, a pesar de que nos hayan robado, a pesar de que haya incendio en nuestro campamento, tomar la actitud de David y decir: vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos quitó. Vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos quitó. Y Dios quiere hacer cosas grandes en desarrollo familiar. Por eso yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar por este año de la liberación, por este año del perdón de las deudas, por este año de la activación, por este año 2022 en donde Dios va a restaurar tu vida, en donde Dios va a restaurar tu mente, en donde Dios va a restaurar tu corazón, en donde Dios no necesita tus triunfos pasados, en donde Dios no necesita tus tristezas, tus angustias, porque Dios quiere hacer todo nuevo. Ese vino de Dios viene a tu vida. Y si estás ahí con tu familia, y si estás ahí con tu esposa, abrazala y decirle: entramos hoy en Deuteronomio 15. Entramos hoy en Deuteronomio 15. Entramos en el año de la liberación. Este año es mío, tenés que decir. Este año es de mi familia. Este año es de mi hijo. Este año es de mi hija. Este año es de mi esposa. Las mujeres que digan: este año es de mi esposo. Entro en el Deuteronomio 15. Entro en la salud que me prometiste, Señor. Entro en los milagros financieros. Entro, Señor, dame fuerza una vez más. Sé que he cometido errores, sé que me he equivocado, sé que he perdido la visión, sé que he perdido las ganas, sé que he perdido las fuerzas, sé que he perdido mi destino como lo hizo Sansón. Pero Señor, una vez más en este 2022 te pido tu misericordia. Una vez más en este 2022 te pido, Señor, que se cumpla el Deuteronomio 15 en mi vida. El año del perdón de las deudas, el año de la liberación, el año en donde entramos en libertad, el año en donde se desatan las cadenas. En el nombre de Jesús se desatan las cadenas en este 2022. Se rompen las cadenas que te mantenían oprimido, que te mantenían atrapado, que te mantenían estancado. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Jesús hace todo nuevo. No hay nada imposible para Dios. En este momento, nuevos milagros van a ocurrir en tu vida. Aquellos milagros en donde, como ese ciego que Jesús le toca los ojos y ese ciego dijo: sí veo, pero veo borroso. Veo como a las personas como árboles. Él lo veía bien, pero viene la visión perfecta de Dios. Amén. En el segundo toque de Dios, ese ciego puede ver perfectamente. En el segundo toque de Dios viene la sanidad. Y en este 2022 viene ese segundo toque. Dios te estuvo tocando en el 2020, Dios te estuvo tocando en el 2021, pero veías borroso y no se daban las cosas. Estabas en el milagro número 13, pero no se veía la doble porción. Este 2022 viene ese segundo toque. Viene el milagro número 14, viene la doble porción. Viene la doble plenitud, el doble gozo, el doble alegría. Si tus hijos antes no venían a la iglesia, van a empezar a venir. Si tus familiares no venían a la iglesia, van a empezar a venir. Porque vos mismo te vas a ocupar de predicarles.
vos mismo te vas a ocupar de demostrarle que se puede vivir otra vida en Dios, otra vida en Cristo. Y esa vida es la que queremos, Señor, en este lugar. Esa vida de plenitud. Somos seres imperfectos que te necesitamos cada segundo, Señor. Somos seres que anhelamos tu presencia, Señor. No nos dejes, Señor. Porque como dijo tu siervo, no nos vamos a mover de aquí si tú no vas con nosotros, Señor. Porque no queremos cometer errores. No queremos cometer, Señor, cosas que están fuera de tu voluntad, fuera de tu propósito. Señor, no nos dejes perder el tiempo, Padre, con nuestros raciocinios humanos, con nuestros planeamientos humanos, Señor. Que tu reino venga aquí, Señor. Que tu reino venga a desarrollo familiar. Que tu reino venga a los hogares. Que tu reino venga a nuestras casas. Que tu reino venga en nuestras finanzas. Que tu reino venga en nuestra salud. Que tu reino venga en nuestros hijos, hijas. Que tu reino venga en nuestras generaciones, Señor. Y que todo lo que toquemos y que todo lo que seamos parte sea bendito en el nombre de Jesús. El año 2022 declaramos que va a ser un año de bendición, que va a ser un año de poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí empecé a declararlo. El 2022 es un año de liberación. El 2022 es el año donde entra el Deuteronomio 15. El año 2022 es un año del perdón. El año 2022 es un año del rompimiento de cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, milagros portentosos vienen a desarrollo familiar. En cada uno de los que está aquí. En los hombres, en las mujeres, sean benditas, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición. Que esta primera semana del año 2022 sea, Señor, la catapulta que nos eleve a adorarte. Sea la catapulta que nos eleve a estar más cerca tuyo. Señor, que sea el salto que nos lleve a estar cerca, a buscarte una vez más. Una vez más te pedimos fuerza, Señor. Una vez más, Señor, bendice a la Casa de Desarrollo Familiar. Una vez más, bendice a los líderes de desarrollo familiar. Una vez más, bendice a las mujeres de desarrollo familiar. Una vez más, bendice a los hombres de desarrollo familiar. Ahí levanta tus manos que vamos a bendecir tu semana. Dios, bendice la semana, bendice este mes de enero. Bendice este principio, Señor. En el nombre de Jesús. Derrama bendición en los hogares. Derrama bendición en los trabajos. Restaura los matrimonios. Restaura la relación entre los padres, los hijos, Señor. Danos una nueva visión, Señor. Si tenemos que cambiar algo como congregación, como iglesia, lo cambiamos todo, Señor. Pero que sea tu guía, Señor. No raciocinios, no pensamientos humanos, no estrategias humanas. Queremos tu movimiento, tu poder, en el nombre de Jesús. Bendice a los hombres, bendice a las mujeres de la Casa de Desarrollo Familiar. Dios, te damos gracias por este nuevo tiempo en donde tú abres caminos. Y si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque este 2022 es el año en donde se quiebran las cadenas. Es el año de la liberación. Dáselo más fuerte. Porque es para Dios. Es para el Rey de Reyes. Es para su Santo Espíritu. Esta es una palabra profética que va a guiar tu vida en el 2022. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seas bendita, Desarrollo Familiar. Alabamos a Dios.